experiencia de Magdeburgo. Magdeburgo es una ciudad que queda en Alemania. Ahí es donde se realizaba una serie de juegos o competiciones para ver quién podía desvincular dos hemisferias que estaban unidas, ¿sí? Debido a que en el interior las dos hemisferias eran huecas, estaban unidas, y en el interior habían creado un vacío, es decir, le habían quitado el aire. Eso lo que hizo es que la presión externa, ¿sí?, generaba una presión sobre la esfera, ¿sí?, lo cual hacía que se unieran y quedaran pegadas. Después, bueno, se trataban de separar y trataban de ver quién podía despegar las dos hemisferias. La idea de eso es poder replicar ese experimento con dos mancuernas de acrílico, ¿sí?, y ver cómo afecta la presión atmosférica a la que estamos expuestos todos nosotros, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar dos mancuernas de acrílico, ¿sí? Estas dos mancuernas le vamos a agregar un pequeño O-ring, ¿sí?, entre medio de las dos, esto para mejorar el sello que hay entre las dos mancuernas, ¿sí? Porque si no, al querer generar el vacío, el aire entraría de nuevo. Por lo tanto, de esta forma podemos lograr generar una menor presión en las dos mancuernas. Luego, con una jeringa y dos válvulas de retención, ¿sí? Las válvulas de retención básicamente lo que hacen es permitir el paso del aire, en este caso, en un solo sentido, ¿sí? En este caso, el aire solamente puede venir en este sentido, ingresa a la jeringa cuando yo bajo el pistón, ¿sí? Cuando yo subo el pistón, el aire que queda en la jeringa se expulsa por esta segunda válvula de retención, ¿sí? Si eso lo vemos acá, nosotros tenemos las dos mancuernas de acrílico, ¿sí? En este caso ahí estaría simulado el O-ring. Luego tenemos la manguera que va hacia la primera válvula de retención, tenemos la jeringa y la segunda válvula de retención. Por lo tanto, cuando estamos bajando el pistón de la jeringa, ¿sí?, el aire que ingresa es el aire que había quedado en el interior de las dos mancuernas, ¿sí? Ese aire sigue este trayecto, ¿sí?, ingresa a la jeringa, y cuando nosotros subimos el pistón, el aire ese se libera hacia el exterior, ¿sí? De esa forma lo que vamos a generar es que todo el aire que estaba acá en el interior de las dos mancuernas, la idea es tratar de eliminarlo, ¿sí?, para generar un vacío. Bien, ¿por qué queremos hacer eso? Bien. Acá tenemos las dos mancuernas de acrílico, ¿sí? Esto que tenemos acá vendrían a ser el O-ring, ¿sí?, que eso es lo que evita que el aire ingrese, ¿sí? Si no, sería difícil poder generar el vacío. Entonces, acá debemos quedar una pequeña presión residual, ¿sí?, porque el equipamiento que estamos utilizando tiene por la característica que tiene, va a permitir se va a filtrar con un cierto aire. Por lo tanto, vamos a llegar a un valor de presión y a partir de ahí no vamos a poder bajarlo más. Necesitaríamos un equipamiento más sofisticado, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener es una determinada presión en el interior de las dos mancuernas, ¿sí?, y una presión atmosférica en la parte exterior, ¿sí? La presión atmosférica, fíjense, este área que forman los dos O-rings, ¿sí? Tenemos un solo O-ring. El área que forma el O-ring, ¿sí? Ese área multiplicada por la presión atmosférica nos va a dar una fuerza en este sentido, ¿sí? Y de este lado, la presión por ese área nos va a dar otra fuerza acá. Por lo tanto, ahí vemos las dos fuerzas que están uniendo las dos mancuernas, ¿sí?, y evitan que se separen.
Acá adentro vamos a tener también una presión, ¿sí? Esa presión va a ejercer una fuerza hacia afuera que va a intentar separar las mancuernas, pero como nosotros logramos minimizar, logramos bajar la presión que queda en el interior, el producto de esa presión por ese mismo área nos va a dar una fuerza mucho más pequeña. Por lo tanto, la mancuerna va a quedar vinculada, ¿sí? Y necesitaríamos ejercer la fuerza resultante, que sería restar la fuerza interna con la externa, ¿sí? Esa sería la fuerza que nosotros tendríamos que ejercer para poder separar las dos mancuernas. Bien, ¿cómo vamos a hacer para medir la presión en el interior? Bueno, acá en una de las mancuernas tenemos una pequeña cavidad en donde sale la manguera, ¿sí? Esa manguera la vamos a conectar, acá lo pueden ver mejor, a un sensor que es un barómetro, ¿sí? Ese es el sensor. Ese sensor está conectado a la TLX Explorer, ¿sí? Si nos pueden ver acá, tenemos la mancuerna, ¿sí? Fíjense que acá una de las mangueras va hacia un barómetro, un sensor de presión, y este sensor está conectado a la TLX Explorer. Esto que está acá, este cable es del sensor de fuerza, es de otra experiencia, ¿sí? La primera que hicieron. Tengan en cuenta que van a mezclar el equipamiento, ¿sí? Estamos usando la misma interfaz que el X-Explorer, pero bueno, en este momento únicamente estamos haciendo uso del barómetro. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar dos O-rings de distintos diámetros, ¿sí? Fíjense, tenemos uno de un diámetro de 60,5 milímetros y otro de un diámetro de 86,0 milímetros, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia notable entre los dos O-rings. Lo que vamos a hacer es generar distintas áreas, ¿sí? Una más grande que la otra, para el mismo equipamiento, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hallar una presión para el O-ring de diámetro chico y otra presión para el O-ring de diámetro más grande, ¿sí? Y vamos a tomar la presión atmosférica, que acá la estamos viendo, ¿sí? 995,09 hectopascal. 995,09 hectopascales, ¿sí? Ustedes cuando vayan a querer hallar fuerza, la fuerza del área la tienen en metros cuadrados, ¿sí? La presión la van a tener que pasar a kilopascal. Vamos a ¿alguna duda con la experiencia con el equipamiento? ¿No? Si no, pasamos a realizar ya, a tomar mediciones. ¿Cómo se llama la maqueta? O-ring. O de plástico. Se escribe O-ring con G. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregar vamos a empezar con el de diámetro más chico, ¿sí? Le agregamos el O-ring y ahora ponemos las manos. Ahora lo que yo voy a hacer, no sé si está registrando, fíjense que está registrando que cuando yo empiece a succionar, la presión va a caer, ¿sí? Esa es la presión que queda en el interior de las dos mancuernas. Entonces yo lo bajo. ¿Esa es la residual, profe, o la neta? No, esta es la presión que queda en el interior, después hacer La residual. Claro. Bien, entonces ahora yo voy a proceder ahí. Fíjense que por más que yo bien, estamos llegando, ahí está. Ya a partir de acá, por más que yo siga tratando de succionar, todo el aire que yo succione se va a filtrar y vuelve a ingresar. Por eso es que quedamos con esta presión de 103,13 hectopascales. Esta sería la presión para el diámetro más chico, 103,13 hectopascales. Bien.
Por lo tanto, si nosotros multiplicáramos el área por esa presión en kilopascales, obtendríamos en Newton el valor de la fuerza que necesitaríamos ejercer para poder separar las dos mancuernas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de presión? Bien, ¿algún voluntario que quiera separar estas dos mancuernas? Bien, acá. Acá lo ideal sería ejercer una fuerza en un solo sentido. O sea, no hagas palancas, porque eso sería lo más acertado. Bien, ahí vemos, pudo despegar las dos mancuernas con bastante facilidad. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiar el O-ring a uno de diámetro más grande. Nosotros vamos a llegar aproximadamente a la misma presión, ¿sí? Ya lo había mencionado, es porque se filtra el aire al interior de las dos mancuernas, ¿sí? El aire ingresa, ¿sí? Necesitaríamos un equipamiento mucho más delicado y más caro para poder llegar a una presión mucho más baja. Un líquido no hace una cosa así. Podría, pero bueno, para poder apreciar está bastante bien. Vamos nuevamente a retirar el aire. Bien, ahora nos llegamos a una presión más baja. Bien, y ahí, no, eso es lo máximo, ya por más que siga, bien. Llegamos a 102,86. Bueno, básicamente estamos bastante cercanos. 102,86 hectopascales. O sea, 0,014. Ahora necesitaríamos el mismo voluntario para poder comparar la magnitud de la fuerza en un caso y en otro. ¿Sí? Bien, ahí estaría bueno que nos diga más o menos si sentiste que Sí, el otro estaba más que. el otro estaba más giradito. Bueno, eso que hizo su compañero, ustedes van a tener que hacer lo mismo analíticamente, van a tener que hallar las dos fuerzas y verificar que, bueno, cómo cambia la fuerza en función del área, ¿sí? Nada, creo que ahí estaríamos. ¿Alguna duda por el equipamiento, la experiencia? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? El área lo calculan con el diámetro. Ya tienen el diámetro. Más 5 para el orden más chico y para este, que es el más grande, 86,0 milímetros. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Cómo se llama la máquina? Estamos usando la interfaz LX Explorer, ¿sí? Y acá tenemos un sensor de un barómetro, ¿sí? Y bueno, acá tenemos todo el mecanismo que es las dos mancuernas de acrílico con el O-ring, ¿sí? Y acá tenemos todas las mangueritas. Apenas fíjense acá que pueden ver el orificio que queda en el interior de esta mancuerna para poder medir la presión en el interior, ¿sí? Esta manguerita, por medio de una T, se junta al sensor, ¿sí? Entonces de esa manera podemos medir la presión en el interior. Cada parte del tubo debe ser nombrado. Sí, o sea, este tubo en T no hace falta, pero simplemente que mencionen los sensores, básicamente como está allá. Las dos válvulas de así. Y después tenemos la jeringa, ¿sí? Todo esto es esencial. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno.